Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La reforma para revocar el fuero al presidente y a legisladores federales ya pasó en el Senado y espera todavía ser discutida en Cámara de Diputados, con un extra, incluir a gobernadores y gobernadoras en esta reforma. Veamos el contexto. Luego de que el Pleno del Senado avalara eliminar el fuero al Ejecutivo y a legisladores federales en casos de corrupción y delitos electorales, Morena quiere promover que se amplíe a gobernadores. Un día después de la aprobación en el Senado, el presidente López Obrador aplaudió el avance de su propuesta y pidió que la Cámara de Diputados agregue a los gobernadores. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que atenderá la petición del mandatario y su bancada incluirá en la iniciativa aprobada en la Cámara Alta la eliminación del fuero a gobernadores. El dictamen de reforma a los artículos 108 y 111 constitucional establece que se podrá eliminar la inmunidad al presidente, diputados federales y senadores para que puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Delgado afirmó que también buscarán incluir a los gobernadores para que se erradique la corrupción en todos los niveles de gobierno y que no haya ningún representante popular o servidor público que goce de fuero. Añadió que eliminar el fuero sería un paso significativo para recuperar la credibilidad de la clase política. El dictamen, enviado el pasado 1 de diciembre por Andrés Manuel López Obrador, establece que para procesar penalmente al Ejecutivo, primero deberá ser acusado ante el Senado. Si obtiene el voto de la mayoría absoluta de los legisladores, la acusación procederá y se retirará el fuero. En el caso de los legisladores federales, ocurrirá previa declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados. Se prevé que el proyecto de reforma sea turnado a comisiones de la Cámara de Diputados esta semana para análisis y discusión. Punto y contrapunto. Hoy Estefanía Veloz nos está haciendo reír mucho en los cortes. Creo que se levantó muy temprano para ir con Loret. Pero bueno, a ver, el tema del fuero, los gobernadores, querido Eder, ahora Morena también quiere ir a quitarle estos privilegios o estos, digamos, estas prerrogativas también a los ejecutivos locales, que si uno lo ve y dice, bueno, pues sí, yo no quiero que vuelva a haber un Javier Duarte, quiero que puedan enjuiciar a un gobernador o a una gobernadora que está cometiendo actos de corrupción o violentando derechos humanos o no respondiéndole a la gente. Pero por el otro, y ya lo habíamos platicado también en una de las mesas, el tema del fuero es una protección que hay a muchos políticos, legisladores, gobernadores de oposición frente al poder, frente al partido que en estos momentos es casi un partido hegemónico, o se está construyendo en un partido hegemónico. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lo defiendes? Yo estoy a favor porque este derecho que se daba para que no se persiguiera a gobernadores o a autoridades opositoras al régimen, terminó siendo un factor de abuso de todas las autoridades que tenían este privilegio. Y entonces, a partir de eso, amparados en este privilegio, hicieron y deshicieron cuanto quisieron. Y ahí tenemos muchos ejemplos de abuso de autoridad en todos los niveles. Y si ya se le quitó el fuero al presidente y si ya se le quitó el fuero a los legisladores federales, ¿por qué no quitárselo a los gobernadores? Es decir, sería incluso un mensaje de impunidad que se mantendría para los otrora virreyes que hicieron y deshicieron y que cometieron actos terribles de corrupción y que al final los detenían solamente como una especie de estrategia de mercadeo y al final los terminaban liberando y tenían manga ancha para poder hacer lo que quisieran. Entonces se les tiene que dar ese mensaje de ya no más. Ya estuvo de cometer estos actos de corrupción, estos criminales, actos injustos que estaban cometiendo porque eran intocables, y que se les diga ya no lo vas a hacer es un mensaje muy importante para evitar que se continúe en esta inercia de profunda corrupción que terminó trastocando todo el país, todo rincón de nuestro país. En muy buena medida la crisis humanitaria que se ha provocado es también porque los gobiernos estatales y municipales no han hecho su chamba. Y por supuesto que se les tiene que dar un mensaje contundente de se les acabó el privilegio. Se les acabó la fiestecita. Váyanse por el camino de la honradez, de la honestidad, porque si no, pues están sujetos. ¿Cómo no coincidir con esos argumentos? Pero por el otro también podría ser usado como una estrategia de golpeteo político, poder sacar a un gobernador o una gobernadora que a lo mejor está adquiriendo cierta relevancia nacional, pensando malamente, pensando que ya estamos en el 2023 y de repente alguno de los gobernadores de oposición tiene una relevancia tan importante que se está convirtiendo en una especie de foco de oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dirías tú en ese sentido, mi querido Martín Gou? Me parece que el punto de partida de esta discusión es quién decide abrir esta vía legal. Es decir, el proceso de desafuero pasa por el Congreso, que es un órgano político,
que tiene políticos que duran 3 años en el cargo y que están preocupados por seguir siendo políticos. Entonces, que una decisión que después podría ser jurídica o que abre una vía legal sea tomada por un órgano que es meramente político, a mí me parece peligroso. Me parece que en un claro, el contexto del que venimos no sé, eran creo 14 exgobernadores los acusados de corrupción. Claro. Eso cala, a esa gente le están hablando con este tipo de políticas. Y creo que todos en esta mesa también nos duele que pase eso. Pero entonces, es como una, digamos, resarcir la parte simbólica, curarla, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Yo suelo desconfiar de todas las estrategias que aseguran justicia inmediata, porque la verdad es que sí soy un fiel creyente del arreglo democrático, que es el arreglo democrático la mejor forma de combatir la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones que se vigilan entre ellas, no que coadyuvan, se coordinan, no, que se vigilan entre ellos y que si te cachan, pues hay una lista de delitos con consecuencias y eso te puede quitar tu chamba por la vía legal o por la rendición de cuentas vertical. No le sirves, no le sirves a tu partido porque estás teniendo actitudes contrarias, no puedes estar frente a esta institución porque pasa esto, o el propio votante va y en la urna te termina sacando, que es lo que pasó hace poco. Sino porque estamos en riesgo de que pase, digo, esto ya es una categoría bastante desgastada de Lampedusa en su gato pardo, que es que cambie todo para que no cambie nada. A ver, ahí está en el punto y el contrapunto. ¿Dónde te posicionas tú, querida Estefanía? A ver, yo entiendo esto de los privilegios se dan y también se quitan. Y ¿Los privilegios o los derechos? No, es que yo creo que el fuero es un privilegio, más que un derecho. Y abusaron de eso. Y ahí va. Primero, un Duarte, pues mal. Otro Duarte, terrible y desafortunado que se apelliden igual. Granier, cabeza de vaca. Así, y así, y así, y así, y así. Y entonces estamos en este punto en el que dices, vamos a cuestionarnos para qué sirve el fuero. Y yo creo que quien necesita el fuero ahora son las personas que se dedican al periodismo, las personas de la sociedad civil, las personas que se enfrentan al narcotráfico, las personas que están haciéndole frente a intereses muchísimo más grandes. Esas personas ahorita no tienen fuero. Y los gobernadores que tuvieron fuero y los diputados que tienen fuero, todas estas personas lo están utilizando para irse brincando de un lado a otro, y cuando se quedan sin fuero porque dejan de ser gobernadores, pues ya luego son diputados y vuelven a tener fuero, y así, y así, y así. Entonces, lo que nos tenemos que cuestionar, digamos, en esta figura del fuero que puede servir para protección y que te puede servir para ser perseguido político, es que en México las personas que fueron y que son perseguidos políticos, bueno, ahorita no hay, pero fueron perseguidos políticos, no tuvieron fuero. Entonces ya no nos sirve el discurso de es que el fuero te protege de muchas cosas, porque las personas que han necesitado protección en este país no lo han tenido. Y el fuero ya no... Fer Caso está haciendo unos ojos que ya te quiere contestar. Y también allá Martín Go. Sí, entiendo que tenemos que regresar al fondo de para qué se necesita el fuero, pero también pretender que quitando el fuero se va a eliminar el problema de impunidad en este país a gobernantes, pues me parece muy simple, ¿no? Porque el fuero dura 6 años, o 9 en el caso de que después sean diputados, o 2 en el caso de que después sean senadores, pero en realidad la impunidad dura toda la vida, ¿no? ¿Cuántos funcionarios públicos no hemos visto, ¿no? Gobernadores, legisladores, presidentes, que pasaron por el gobierno, tuvieron fuero 6 años y después nadie los persiguió y ya no tenían fuero, ¿no? Pero nadie siguió la investigación, nadie inició un procedimiento contra ellos, y más bien tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Porque la verdad es que si un gobernante termina su periodo y después lo llevan a la cárcel, como ha sucedido con poquísimos casos, pues a mí me parece que se hace justicia, ¿no? Y el fuero acaba siendo, bueno, un periodo de 2 años que sí es motivo de discusión, pero no es el eje. El eje es por qué esas personas no están terminando en la cárcel cuando cometieron delitos. Me preocupa un poco empalme de eliminación de fuero con ampliación del catálogo de lo que llaman delitos graves, que en realidad no existen y que en realidad es prisión oficiosa, ¿no? Y entonces que a alguien lo acusen de, llamémosle corrupción o de delitos electorales, ¿no? Por poner un ejemplo, y que lo metan a la cárcel sin ninguna prueba, porque eso es lo que permite este catálogo de delitos graves. O sea, que digan que en el estado de cierto gobernador o gobernadora se hizo trampa, se robaron urnas porque no ganó Morena ahí. Porque no ganó Morena, porque no ganó el partido en el poder, que es quien tuviera el control en ese momento, que ahorita es Morena, pero digamos, otros delitos que también son que pudieran ser el fuero común, ¿no? Y que
por eso te metan a la cárcel antes de empezar a investigarte y que no pudieras tomar protesta como funcionario, que no pudieras ejercer tus derechos político-electorales a futuro. Entonces, creo que se tienen que cuidar muchas cosas alrededor y este anuncio así simplón, como bueno, metan también a los gobernadores y Mario Delgado respondiendo, sí señor, vamos a incluir a los gobernadores para que pase así el dictamen, sin ninguna discusión mayor, como si fuera Pues la simplemente discusión se va a dar con la agregar. oposición y si la oposición vuelve a votar en consenso y en mayoría, o sea, vamos a ver cómo se va a dar la votación. Yo espero lo mismo, la discusión a lo que voy a en hacer. Esto torno que al fuero. discutíamos el bloque pasado, de tener un poquito más de disenso entre el presidente y otros órganos, sí me gustaría verlo entre el presidente y el legislativo, que no lo estamos viendo. Pero ¿Y se ha qué visto un decir? montón de veces. En este periodo se ha visto un montón. Con la Guardia Nacional hubo un disenso, claro. Ay, ¿en serio? Pero ¿a quién le toca? Es que también- ¿A quién le toca? Y como que Pero bueno, desapareció ese discernir. disenso inmediatamente Sí, después de la Guardia claro. Nacional. Ya no hay Totalmente. ningún disenso ahora. Pero a ver, tú querías contestar Tengo también. una pregunta muy sincera. ¿De veras tú crees que son corruptos en el momento en el que llegan al fuero y que nuestro sistema político no premia este tipo? O sea, que le sepas al chanchullo no es una categoría que los partidos premian, que sepan hacer esos movimientos. Lo hemos visto muchas veces, que al interior del partido, quienes hacen este tipo de travesuras son premiados, no se les expulsa, como el modelo del libro diría. Como Duarte, que era el No, nuevo no PRI se les y terminó expulsa, se les siendo- premia, ¿no? Entonces yo creo que estamos confundiendo causas con consecuencias. Si el fuero no va a resolver per se esto. Tenemos unos incentivos que alinean que para que de un tiempo para acá ser político en México es algo oscuro. Por un grupo, por un puño, porque yo conozco muchos servidores públicos No. que no son Por así. 90 años de abuso. Pero por un puño que sí hacen este tipo de cosas, ahora estamos discutiendo justo cosas que a ellos les convienen. Mientras no se trastoque el pacto que tienen entre ellos para que no se les acuse después de su cargo, pues el premio va a seguir siendo conocer cómo esto así se maneja. Yo tengo otro tema. A ver, en 2005 había fuero. Y aún así se utilizó el aparato del Estado para tratar de sacar de la contienda presidencial al mejor gobernador en ese momento en el país y que se estaba perfilando para ser el candidato presidencial de la izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador, 2004-2005. Lo único que evitó porque sí lo desaforaron, lo único que evitó que lo metieran a la cárcel fue el arraigo y el arrastre popular que tuvo. Es decir, por este argumento que dicen de que, bueno, y es que qué tal que empieza a surgir un gobernador de oposición, pues será la gente la que lo defienda, porque con voluntad política o sin ella, con fuero o sin fuero se puede perseguir. Pero ¿te acuerdas en qué momento fue que se de plano, cambió? de plano, o sea, es la gente la que tendría que salir a defender, no las Pues leyes, así no ha las sido, instituciones. Así ha sido hasta hoy. A ver, no, pero que haya sido Yo- así con el caso del 2006. Yo el estoy desafuero convencido de 2005, que estuvo de la Andrés chingada. Manuel tiene un compromiso muy claro para que no haya persecución política en contra de la oposición y, por supuesto, en contra de los políticos. Pero eso no necesariamente lo comparte Por la eso, oposición. Yo estoy No, convencido pero de que la oposición vote en Sí, pero contra. no, el presidente Sí, ya de dijo acuerdo, que es no que nos ese va es a mi Pero tema, la ¿sabes? persecución A ver, vamos a política escucharnos. contra Andrés Primero, Manuel acaba el fue una argumento línea de Eder y luego Martín. presidencia hacia abajo, ¿no? O sea, sí, por supuesto que tiene, insisto, es un tema de voluntades políticas. Y en este caso yo estoy convencido que Andrés Manuel no va a perseguir a nadie de la disidencia o a alguien que empiece a figurar fuera de Morena. Sin embargo, el argumento de mantener este privilegio que les permitió, les dio manga de impunidad a los gobernadores y mantenerlo nada más por el argumento de que pueden ser tampoco perseguidos es ya no es garantía, válido. ¿no? Tampoco. O sea, Sí, bueno, y efectivamente pueden ser perseguidos aún con fuero. ¿Por qué es importante darles este mensaje de que la impunidad se les acabó? Pues porque vimos Pero que es que la es ahí mitad donde de yo los no estoy de acuerdo. gobernadores cometieron Quitar el actos fuero no es acabar con la terribles de impunidad. Estoy de acuerdo. Qué corrupción. bueno que se quite el fuero. Exacto. Cuidando ¿Verdad? todos estos controles. Que ojalá se cuiden, ojalá haya una discusión profunda. Sí, claro, no es suficiente, pero, es es que un buen no, mensaje. acabar el fuero no es acabar con la impunidad va mucho No, más pero es allá un del fuero. mensaje que se les da a los gobernadores. Sí. Sí, pero a ver, pero en las buenas intenciones también se puede encontrar al diablo, como va el refrán, algo así, ¿no? El camino de las buenas intenciones está plagado de malas intenciones o algo así. Entonces, a mí sí me preocupa un poco que se pueda usar en efecto. El camino al infierno está lleno de buenas Ese. intenciones. Soy muy malo para los refranes, pero el tema, como ya se vio, pero el tema, a mí sí me preocupa que sí se puede usar como un instrumento de ataque político, que en efecto de intimidación. Y, a ver, yo sí confío plenamente y sí creo que Andrés Manuel López Obrador quiere profundizar la democratización en este país, pero eso soy. Yo no sé qué va a pasar de aquí en los próximos 5 años. A ver, Martín Go, por Sí, favor. exacto. O sea, tal vez ahorita te gusta tu composición del Congreso, te sientes muy representada con ellos, dices, o sea, si van a perseguir a alguien, sé que va a ser por buena causa, pero no sabes en 6 años, en 3 años, en 10, en 15, quiénes van a estar ahí. Tú lo que quieres no es, o sea, que justo quieres alejar a las mayorías de ciertas cuestiones
instituciones, justo no para blindarnos a nosotros ahorita, sino para blindar a las generaciones que vienen de que lleguen a pasar este tipo de supuestos que ahorita no van a pasar porque el presidente ya dijo, porque los diputados son buenos, porque la gente va a castigar con el voto, hasta que dejan de poder hacerlo. Claro. A ver, último comentario porque nos tenemos que ir al siguiente bloque. Una respuesta de los compañeros de la 4T. Yo insisto, el asunto ahorita es un mensaje político. O sea, no podemos desentendernos del contexto en el que venimos, de un contexto en que más de la mitad de los gobernadores estaban imputados por terribles actos de corrupción. Sí. En ese contexto es que se da el mensaje de se les acabó la impunidad. Y por eso es importante, sí, quitar el fuero. Por supuesto que no es lo único para terminar con el régimen de impunidad. Se tiene que blindar al sistema judicial. Muchas veces hemos dicho aquí, donde estamos más atrasados, es en el Poder Judicial, y ahí tenemos un conflicto porque no depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo totalmente. Entonces, tenemos un tema pendiente ahí, pero este mensaje de quitarles el fuero es muy importante en el contexto en el que venimos, en el que tenemos a un Javier, a un César Duarte, a un Moreira, que aún siguen disfrutando de la impunidad y de otros fueros, ¿no? Pero ¿quién tiene que votar en contra? ¿A quién le importa en el país ahorita no ser perseguido político, tener fuero, porque van a ser oposición mucho tiempo, seguramente muchos años, a la oposición? Pues que yo Vamos a esperaría que pensar también a cómo va a Morena ser le la importara votación. institucionalmente, digamos, el futuro del país, ¿no? Más allá de que ellos no van a ser los perseguidos Pero políticos. ¿cómo se va a dar esta conversación si mañana nos levantamos y la votación es de unanimidad? Yo no creo que son... Pues a mí no me... Bueno, digamos, me gustaría ver el contenido, más allá de cómo se dio la votación. Porque pasó acá, acaba de pasar el fuero. Bueno, vamos a darle continuidad a este tema la semana que viene porque seguramente empezará a ser discutida tanto en Senado como en Cámara de Diputados. Vamos a una pausa, regresando. Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, va a venir a México, donde existen muchos pendientes en la materia de derechos humanos. Regresamos con este tema punto y contrapunto.